vamos a profundizar acerca de lo que es la antropología filosófica. Dijimos que antropología viene de antropos, hombre, logía, estudio. Por lo tanto, la antropología filosófica busca responder a esta pregunta de ¿qué es el hombre? Para poder respondernos tenemos que recordar que dentro de todos los entes que existen hay una escala ontológica, es decir, una jerarquía dentro de los entes. Dentro de esta escala encontramos los entes inanimados, inorgánicos, como por ejemplo una piedra, y los animados u orgánicos, que son aquellos que tienen vida. Animado viene de la palabra ánima, que significa alma. Alma significa principio de vida. Por lo tanto, hablar de seres inanimados significa hablar de seres que no tienen vida, pero que existen, y de seres animados aquellos que tienen vida, que su existencia es una existencia viva. Dentro de estos seres animados encontramos tres tipos de seres animados. Los de alma vegetativa, como las plantas, es decir, cuyo principio de vida es vegetativo. Sus funciones son básicas: nacer, crecer, desarrollarse, alimentarse, reproducirse y morir. Los seres de alma sensitiva o sensibles, que son los animales, cuya vida consiste precisamente en la sensibilidad. Asumen las funciones de los seres vivos vegetativos, pero tienen la particularidad de vincularse con el entorno a partir de su sensibilidad, especialmente de lo instintivo. Los animales también crecen, se desarrollan, se nutren, se reproducen, pero tienen la particularidad de que pueden trasladarse dentro del ambiente e interactuar con el ambiente. Y los seres vivos cuyo principio de vida es racional, es decir, los seres humanos, los hombres. Como vemos siempre en filosofía, hombres incluye varones y mujeres. ¿Qué es el hombre? Muchos filósofos a lo largo de la historia han buscado y han dado alguna respuesta. Nosotros vamos a tomar simplemente estos tres. Aristóteles dice en el siglo IV que el ser humano es un animal racional. Boecio en el siglo IX dice que es una unidad sustancial de naturaleza racional, y Tomás de Aquino en el siglo XIII dice que es una sustancia individual de naturaleza racional. Estos tres filósofos coinciden en que lo propio del ser humano es precisamente su racionalidad, es decir, estas capacidades espirituales que lo distinguen de los otros seres vivos. Por lo tanto, decimos que el hombre es una unidad de cuerpo y alma. Es un ser a la vez corporal, de ahí su animalidad, como decía Aristóteles, y espiritual, es decir, su racionalidad. ¿Qué lo distingue del resto de los seres vivos? Precisamente este aspecto racional espiritual. Esta alma espiritual hace que el cuerpo sea un cuerpo humano, que no sea una piedra, que no sea el cuerpo de un animal, sino que sea el cuerpo de un humano, y que sea un cuerpo viviente, porque la piedra también es un cuerpo, pero no vivo. Y esta alma espiritual, junto con este cuerpo material, constituyen una única naturaleza, es decir, el ser humano es una unidad de cuerpo y de alma. No es ni cuerpo solo, ni alma sola. Muchos filósofos han sostenido que el alma estaba atrapada en el cuerpo, que el ser humano no es un cuerpo, pero en realidad
La realidad nos confronta y nos enseña que somos una unidad de cuerpo y alma, porque lo que le pasa al cuerpo le afecta al alma. Si estoy enfermo, estoy desanimado. Y lo que le afecta al alma le afecta al cuerpo. Si estoy triste, probablemente me sienta mal en el cuerpo también. Vamos a descubrir la racionalidad del ser humano. ¿Cómo sé que el ser humano es racional, que tiene una dimensión espiritual? Muy sencillamente porque distinguimos dos actos que le son propios al ser humano, dos acciones que realiza. La primera es que el ser humano advierte qué es algo, qué son las cosas. Es capaz de conocer qué son las cosas. Los animales tienen un tipo de conocimiento por el cual solamente pueden distinguir que hay cosas a partir de los sentidos, del olfato, de la vista, del tacto. Pero el ser humano no solo lo distingue a través de lo sensible del cuerpo, por lo que escucha, por lo que ve, sino que también es capaz de conocer qué es eso que escucha, qué es eso que ve, qué es eso que gusta. Entonces, por un lado, la acción de advertir que es algo, de conocer. Y por otro, el ir hacia algo en busca de su posesión real. El ser humano tiene como característica que siempre está buscando satisfacer sus necesidades, tanto corporales como espirituales. Siempre busca el bien, tiende hacia el bien y busca siempre el bien. Nosotros siempre estamos buscando aquello que nos hace bien, pero no solo el bien a nivel material, sino el bien que sacia el espíritu humano. Y esta racionalidad nos hace ser trascendentes, es decir, estar abierto a todas las cosas que no somos nosotros, a conocerlas, a saber qué son, a investigarlas y también de alguna forma a incorporarlas, a transformarlas. Vamos a profundizar en el acto de conocer. Dijimos que había dos actos, el de conocer y el de tender. En el acto de conocer, a nivel espiritual, descubrimos que el ser humano tiene una facultad que le es propia, que es la inteligencia, a través de la cual puede conocer qué son las cosas, puede conocer las esencias, puede conocer la verdad de las cosas y dar respuestas al qué es esto, por qué, para qué. Cuando conocemos esta verdad, lo hacemos primero a través de los sentidos del cuerpo. Y ahí entra el aspecto del cuerpo en el conocer. Nosotros tenemos sentidos externos, que son aquellos que están asociados a un órgano. La vista al ojo, el tacto a la piel, el gusto a la lengua, el oído precisamente al oído, el olfato a la nariz, la temperatura. Nosotros somos capaces de sentir el frío, el calor, también el dolor, los movimientos orgánicos y el equilibrio. Son sentidos que están asociados a un órgano. Por ejemplo, si alguien nos golpea en el oído, lo más probable es que perdamos el equilibrio. Está asociado al órgano del oído. Cada uno de estos órganos capta algo de la realidad y ahí ingresan los sentidos internos que trabajan en el cerebro. El sentido común, que reúne todo, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo unifica, con eso forma una imagen que me permite recordar lo vivido cuando ya pasó, y la memoria a largo plazo o a corto plazo depende de la estima, del valor que tenga eso que conocí para mí. Entonces, los sentidos captan todos los datos de lo que sucede a mi alrededor, los unifica, forma una imagen, y con todos esos datos sensibles la inteligencia logra abstraer qué es eso que conocí. Y una vez que lo conocí, forma un concepto, una idea,
Y todas esas ideas que voy incorporando, las voy uniendo y eso me permite ir formando los argumentos, es decir, lo que hacemos cotidianamente, de poder hablar, de poder hilar de forma lógica aquello que hablamos, tiene que ver con todo este proceso que se va haciendo a lo largo de la vida. Cada vez que incorporamos algo nuevo, hacemos este proceso. Cuando ya hemos conocido algo, la inteligencia solamente recuerda. Entonces, en el acto de conocer, tenemos a nivel espiritual la inteligencia y a nivel corporal los sentidos, tanto externos como internos, que hacen un trabajo conjunto para poder conocer las cosas. Y el acto de tender, de buscar el bien, también tiene dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto sensible. Dentro del aspecto espiritual tenemos la facultad de la voluntad, que permanentemente busca el bien que fue conocido, y lo busca desde la libertad. Una vez que yo conocí algo, lo conozco como bueno, entonces lo empiezo a buscar, a desear, a querer, y no solo a buscar con la voluntad, sino que con la libertad lo elijo. La libertad es una característica propia de los actos que realiza la voluntad. Elijo las cosas buenas, y entre todas las cosas buenas elijo la más buena. Habitualmente en la cotidianidad asociamos que la libertad es elegir entre lo bueno y lo malo, pero en realidad es siempre elegir aquello que es más bueno para nosotros, porque siempre queremos cosas que nos hagan bien, siempre. Por eso el ser humano busca siempre las cosas buenas. Y también a nivel corporal sensible tenemos las pasiones, que es la búsqueda o la tendencia de bienes pero materiales. Y ahí encontramos dos facultades sensibles. El apetito concupiscible, que significa que nosotros siempre hay un deseo de buscar cosas placenteras. Por ejemplo, si tengo hambre, busco saciar esa necesidad con un bien. Pero como tengo la voluntad y la libertad, yo elijo qué es más bueno. Entonces tengo hambre y puedo elegir comer una sopa de vegetales o una milanesa con papas fritas. Entonces, con mi voluntad voy a elegir cuál de las dos me va a hacer más bien. Y el apetito irascible tiene que ver con esta fuerza interior que nace en nosotros para alcanzar un bien difícil o evitar un mal difícil. Por ejemplo, un deportista o una deportista, para alcanzar su meta, le nace esta fuerza interior que le permite poner más fuerza incluso tal vez de la que tiene. O una persona cuando se encuentra en peligro es capaz de realizar algunos actos que en lo ordinario no lo haría. Por ejemplo, una persona que está en peligro es capaz de saltar una altura que normalmente no sería capaz de saltarla. Entonces, en esta búsqueda del bien, de lo más bueno, tenemos por un lado lo corporal, que es esta búsqueda de complacernos o de evitar aquello que nos puede hacer mal, y lo espiritual, dentro de la satisfacción de esas necesidades, no solo corporales, sino también espirituales. La voluntad busca siempre lo que sea más bueno para el ser humano, y ahí la libertad elige dentro de todas las opciones. Y hay dimensiones que son mixtas, tanto para el conocer como para el tender. Por ejemplo, en el conocer, el clima psicológico, el estado de ánimo, tiene que ver con movimientos interiores y con movimientos exteriores, es decir, la actividad del inconsciente, del consciente, y el clima que me rodea, los recuerdos, la historia personal que tengo. La sensibilidad estética, que es la capacidad para conocer, para captar las cosas bellas delante de un bello paisaje, delante de una obra de arte,
delante de una música, capacidad para conocer la belleza. Y el tender encontramos la afectividad, donde está mezclado también lo corporal con lo espiritual, que son las respuestas afectivas, las emociones, los sentimientos. En estos ámbitos, ya sea lo psicológico como lo afectivo, hay un trabajo conjunto entre lo sensible, lo corporal y lo racional, es decir, entre mis deseos, lo que siento en el cuerpo y aquello que es capaz de hacer, de elegir mi alma espiritual, mis capacidades espirituales. Y la dimensión sexual, que la vamos a considerar aparte porque la dimensión sexual atraviesa toda la persona. Es una dimensión muy profunda, la más profunda de la persona, porque impregna todo lo que es la persona, impregna su cuerpo, impregna su alma, impregna sus capacidades, la inteligencia, los sentidos, las dimensiones mixtas, lo psicológico, lo afectivo, todo está impregnado de nuestra sexualidad. No es bueno reducirlo a la genitalidad, sino que tenemos que ser conscientes que la sexualidad incluye lo biológico, parte de lo biológico, que lo condiciona, pero es más profundo porque ser varón o ser mujer incluye toda la persona. Va a caracterizar el modo de pensar, de sentir, de actuar, ¿no? Junto con toda la historia personal, con los modelos que se tengan. Pero la sexualidad incluye a toda la persona.